tomando buenas decisiones con Finamex. Bueno, como cada 15 días en este espacio, hacemos un paréntesis en el resumen de las columnas político-financieras para escuchar al licenciado Ricardo Gómez Dena, director de Casa de Bolsa Finamex. Ricardo, buen día. Buenos días, Oscar Mario, ¿cómo estás? Bueno, pues continúas con este tema interesante que es pues prácticamente un hecho que para septiembre quizá, o te pregunto para cuál sería tu pronóstico, Estados Unidos incrementa el costo del dinero. Así es. Uh-huh. Bueno, pues buenos días a tu auditorio. La señora Janet Yellen hablaba ya, bueno, sigue hablando todas las semanas de lo mismo, pero en fin. Así es. Bueno, hay dos temas bien interesantes, ¿no? Que la semana pasada vimos. Por un lado, como bien dices, en la comparecencia de Janet Yellen, que es la titular de la Reserva Federal, el banco central más grande del mundo, pues visualiza ya el incremento de tasas de interés para por ahí de septiembre, ¿no? Reconoce que los datos en Estados Unidos del primer trimestre fueron malos y que sigue fortaleciéndose la economía, y fueron malos los primeros datos o el primer trimestre por dos razones. Uno fue el clima, que llevan 2 años que le pega al crecimiento de Estados Unidos, y el segundo fue pues el fortalecimiento del dólar entre todas las monedas del mundo, ¿no? Entonces un dólar fuerte pues, hace que bajen las exportaciones o las empresas que tienen más exposición o exportan más, ¿no? Y en ese contexto, al mismo tiempo, vimos que Banco de México y la Secretaría de Hacienda, ya pasando a México, recortan el pronóstico de crecimiento, ¿no? Entonces salió también el primer dato del crecimiento en México de 0.4. Lo que quiere decir esto, Oscar Mario, es que la velocidad que vamos es de 1.6 anual. Esa es la velocidad del crecimiento de México hoy, no hay otra. Y el promedio de velocidad es 2.5, ¿qué quiere decir? Que le bajamos al acelerador. Entonces fíjate lo interesante, ¿no? México está creciendo a una velocidad menor al promedio, a 1.6%, y a eso llegaríamos el PIB si no aceleramos el crecimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué bajó el pronóstico de crecimiento Banco de México y la Secretaría de Hacienda? Pues por este mal dato. ¿Cuál es la expectativa que tenemos para los siguientes meses? Es que pueda empezar México a tener un ligero incremento en el crecimiento, básicamente por dos razones. La primera es que Estados Unidos se va a recuperar el último semestre del año, y eso nos va a jalar en la parte de exportaciones, que es el único motor que tenemos prendido. Y por otro lado, tenemos que los datos de consumo han empezado a salir mejor en México, ¿no? Entonces, sí tenemos un mal primer trimestre, con una velocidad muy baja, pero tenemos una expectativa mejor. Ahora bien, fíjate lo interesante de la economía, Oscar Mario. La bolsa está prácticamente llegando a niveles máximos históricos. Entonces, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos? Regresando, ¿no? Recordemos que estaba como... Está regresando. 46,600 más o menos. Más o menos hace 2 años, ¿no? Sí. Entonces tenemos una bolsa prácticamente regresando, como bien dices, a máximos históricos, y tenemos México creciendo a una velocidad de 1.6 anual, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, como hemos comentado, y creo que es responsabilidad de todos los que hablamos en el radio, de la difusión de la cultura financiera. Los mercados es el sentimiento de la salud financiera de un país. Se está adelantando la bolsa a ese mejor segundo semestre del año, ¿no? Y ahí es donde invitamos al público a poder diversificar, ¿no? Quiere decir que México se ve mejor el segundo semestre, se están adelantando no solamente el mercado de México, sino el mercado mundial. Y también tenemos 2 buenas situaciones. La inflación salió muy bien en México, uh-huh, y ya sabemos todos que las reservas internacionales están en máximos históricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya el aumento de tasas de interés para septiembre, que ya anunció todo el mundo, ya lo sabemos, ya está más que descontado en los mercados, y sentimos que México está muy bien parado para ese incremento, ¿no? Uh-huh. Volatilidad va a haber, como siempre, en todos los mercados lo hay, pero ahí están los resultados, ¿no? Vemos las bolsas adelantadas, no solamente en México, sino en el mundo. Bueno, ¿y por qué suben las tasas de interés? La señora Janet Yellen dice, pues probablemente septiembre, porque hay una clarísima recuperación de la economía norteamericana, ¿no? Y es un instrumento de política monetaria que obviamente busca controlar también el nivel de los precios. Así es. Uh-huh. Finalmente, para terminar mi comentario, uh-huh, que suba la tasa de interés en Estados Unidos y en general en los uh-huh países desarrollados, quiere decir que hay recuperación económica, uh-huh, y que se normaliza el precio del dinero en el mundo. Uh-huh. Y México está parado bien financieramente para tomar esa
situación, ¿no? Sí. Ahora, yo le recomendaría 3 estrategias para terminar mi comentario, Oscar Mario. Tenemos una estrategia que hemos pagado en los últimos 12 meses 6.20, que tiene la mayoría en nuestra cartera Finamex, el 80%, y 20% tiene diversificación en mercados financieros. ¿Por qué digo diversificación en mercados financieros? Porque nosotros no decimos riesgo, decimos diversificación en negocios, ¿no? Tenemos una estrategia mucho más diversificada, con el 50% en deuda en nuestra cartera Finamex, 50% en mercados mundiales, incluyendo México, y nos ha dado 12% en los últimos 12 meses, estoy hablando antes de impuestos y comisiones, y la última estrategia nos ha pagado el 14% con una exposición o una diversificación en los mercados financieros mundiales del 60%. Ahí está la respuesta, sí se puede, se veía un año complicado y los rendimientos pues hablan por sí solos, ¿no? Bueno, teléfonos de Finamex, 5209-2080, repito, 5209-2080, hay un número 800-01800, 623-6822, 01800-623-6822 y la página www.finamexinversiones.com.mx, repito, www.finamexinversiones.com.mx. Pues don Ricardo Gómez Dena sigue con ese obuteloso desde hace ya algunos meses, mi querido Ricardo. Así es. Ahí está, ¿no? Y ahí se ha ido reflejando. Ahí vas. Bien, Muy bien. Ricardo Gómez Dena, Gracias. director de Casa de Bolsa Finamex.